Se me metió en la cabeza poner un baño al aire libre del bosque, un bosque baño, y aquí me baño al aire libre. De vez en cuando, algunas veces las chicas se ponen allí enfrente en la valla para verme y claro, se aterrorizan y se marchan corriendo. Este es un poblado que representa las 4 tribus más importantes de Sudáfrica. Estos son zulúes, los Xhosas, los Pedis y los Basutos. Ya a mí me gustaría volver otra vez aquí con mi gente, sí que me gustaría mucho que vieran todo lo que yo he visto. Johannesburgo es muy peligroso, entonces en algunos semáforos vamos a ver unos carteles que dice que por favor se tenga mucho cuidado porque es un punto de alto riesgo. Mira, yo estoy en cuarto de estar sentada en mi diván y las veo saltar y saltar y echar el agua. Es una cosa preciosa, preciosa. Y estarán por lo menos mes y medio, 2 meses. Aragoneses por el Mundo viaja esta semana al extremo sur del continente africano, concretamente a Swazilandia y a la República de Sudáfrica. A más de 8.000 kilómetros de sus raíces viven aquí censados 19 aragoneses, 19 aventureros que un día decidieron abrirse camino en esta tierra donde las minas de oro y de diamantes conviven con la pobreza y donde hasta hace solo 14 años estaba vigente el sistema del apartheid que negaba los derechos más fundamentales a los no blancos. Ahora Sudáfrica es el país más desarrollado de todo el continente. Si lo quieren conocer de mano de unos aragoneses, solo tienen que acompañarnos.